Buenos días. ¿Alguien ya pudo poner la asistencia? No, el profe tiene que activar. Gracias. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Profe, buenos días. Buenos días, Hola, hola, profe. buenos días, ¿cómo están? Qué Buenos días, frío, ¿no? profe. Hola, Giovanni, buenos días. Profe, ya le enciendo la cámara en unos 5 minutos, ¿ya? 5 minutos, a ver, ¿qué hora es? 6:03, ya. Ok. Profe, y la Profe, asistencia no está activada. Sí, yo sé, voy a ver si les tomo ahora yo la asistencia. Ya, gracias. De nada, profe, le quería pedir un favor. ya Buenos vamos. días, A hermano. ver, bestia de mañanita, ya los... A ver, ¿qué pasó Sí, ahora? profe. Lo que pasa es que me habían asaltado el día domingo y estoy Uy, sin no, documentos, sin celular, sin nada. Entonces, aparte de eso, estoy en mesa. Entonces, a las 8 de la mañana me tocaba ir a la a sacar la, capacitación. la cédula. Uy, Entonces quería pedirle de favor si me puedo desconectar la cámara para poder ir, porque creo que están unas colas importantes para quitar. pues sí dicen. Ya, gracias por Entonces, avisar. eso, gracias. Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna cosita? Déjenme tener lista la presentación. ¿Qué más? ¿Alguna novedad? ¿Todo bien? Profe, Díganme. buenos días, profe. Yo Ujú. quería pedirle un favor. ¿Qué pasó? Eh, eh, lo que pasa, profe, es que yo estoy en el hospital con mi nena, entonces si yo apago la cámara para que por favor me justifique. Ya, mijita, gracias por avisar. Ya, profe, gracias. Bueno, ¿alguna cosita más que se me haya Sí, pasado? profe, yo no puedo marcar la asistencia, no me sale para enviar la asistencia en la Sí, plataforma. nadie puede. A propósito está, yo les voy a tomar ahora la asistencia. ¿Sí? Siga bien, Profe, dígame. déjenos de entregar las tareas del domingo. No hay cómo. Ya quedamos desde la primera clase, no voy a cambiar el video solamente por eso ya está Ya, puesto en profe. el video. Ya. Bueno, a ver, ¿qué más? Ya nada más. Listo, entonces pongámonos a repasar todo eso, ¿no? A ver, déjenme ver. Acá están ustedes. Listo. Ya. ¿Alguna cosita más, chicos, antes de entrar en la materia? Ayer vimos factores de riesgo, ¿no? Ya estamos viendo factores de riesgo con ustedes. ¿Por qué son importantes estos factores de riesgo? A ver, primero, porque tienen mucha relación con el autoinstruccional. Desde ahí ya tenemos que echarle el ojo. Son clases muy importantes. Estas clases, lo que es el contenido, tiene mucho que ver en la vida real. La persona que sabe hacer una matriz de riesgo prácticamente ha hecho todo, todo lo de seguridad y salud. ¿Ok? De ahí en adelante será proponer mediante los planes de acción. Y con los planes de acción ya se pueden elaborar presupuestos, ya se pueden elaborar responsables, ya se pueden poner cronogramas, o sea, tiempos, ¿no es cierto? Ya podemos poner eh, temporalización y también podemos manejar equipos y hacer mantenimientos. O sea, fíjese en el poder de la matriz de riesgos. Pero como su nombre mismo lo indica, matriz de riesgos está relacionada para que levantemos los riesgos que son y no los que no son. Entonces, el llamado para estas clases de esta semana básicamente es que le pongan atención para que lleguen a dominar el tema de los riesgos. ¿Ok? Siempre les daré la mano, no hay ningún problema. Si hay alguna, repetiré y repetiré hasta que aprenda. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces, ayer habíamos empezado viendo ya los factores de riesgo. En resumen, chicos, Control de libadores. a ver, ¿dónde estamos? ¿Quién? Control de libadores. Zaira. Em, ya estaríamos grabando. Ok. Verán, entonces, ayer empezamos viendo algo que es el más común. A ver, Estefano, ¿qué dice Estefano?
Profe, buen día. Una consultita. Sabe que yo ya estaba revisando esto de la matriz de riesgos y tal vez tenemos algún ítem específico que cumplir para hacerle su matriz o el básico que es determinar cada tipo de riesgo, la clasificación por colores y así. Ese es solamente un formato, Estefan. Lo que debe estar sí es el contenido de cuáles son los riesgos, el peligro, los riesgos No sé, sí, potenciales. pero como indicadores, o sea, en la matriz, ¿manejamos el estándar o tiene algunos específicos usted? No, no. Mientras el estándar sea el que ustedes o en su empresa o en su industria lo han aceptado, lo han asimilado, eso está bien. Yo no quisiera darles mis indicadores porque hay indicadores generales, como dice el estándar, y hay indicadores que son específicos. O sea, por ejemplo, en el área de la salud sería bueno uno por el indicador de gravedad, el de incidencia, que son más específicos. Pero que usted maneje el indicador estándar, vea, eso está más que seguro. No es tanto cuál indicador, sino más bien que se use siempre el mismo, capaz de que al final del periodo de monitoreo, de seguimiento, se pueda comparar con el inicial. Eso es. Algún momento llegamos a esa parte y yo les explico lo de los indicadores. Pero si quiere adelantarse, Estefano, está bien. Solamente utilice los estándares. Lo importante es que sepa hacer la matriz, que lo ponga y que lo lleve hasta el final. La parte final de la matriz y de la conclusión, o sea, con su plan de acción, con su presupuesto dado el caso, eso es lo más importante. Porque van a aprender a hacer la matriz, no es problema eso. A lo mejor les doy un poquito más y ya lo hacen, pero la parte que viene luego, o sea, el plan de acción, los responsables, las decisiones en la parte de las conclusiones, eso es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Pues por eso tienen que elaborar una matriz profesional. ¿Ok? Profe, otra cosita, o sea, más que nada era porque mi empresa está constituida a base de, o sea, solo riesgos laborales en En el área de la oficina, oficina. claro. Exacto, de ahí plantas y demás no manejamos. O sea, estoy aplicando la matriz de riesgo para la empresa en la que estoy trabajando porque como no tienen, en pocas Entiendo. palabras estoy sacando. Pero inclusive debería tener un reglamento de seguridad, pues tampoco tienen reglamento de seguridad. No, sí tenemos el reglamento de Ah, seguridad, ya. sí tenemos. Me estoy basando Entonces, en base a ese para sacar. claro, obviamente. Entonces, podría ser, claro, de su departamento o una actividad en especial, o si quiere, si hay una matriz de riesgos ya previa en su empresa, actualizar esa matriz de riesgos. Por eso yo les había puesto en el autoinstruccional que mencione la parte esta de teletrabajo. Yo vi hace 2 días una matriz de riesgos de teletrabajo impresionante. No tienen idea la cantidad de afecciones o afectaciones que tenemos de hoy en día por el teletrabajo. Entonces, Profe, es que, investiguen. por ejemplo, en la matriz que, o sea, que estoy viendo lo del teletrabajo, lo que más afecta está la visión, la ergonomía del lugar de trabajo. Esos serían los factores, pues, y de ellos se desglosan muchos más. Sí, eso es lo general. Pero, por ejemplo, burnout, el síndrome del trabajador quemado, ese también está en una matriz de riesgo por teletrabajo. Hay la miopía, el astigmatismo, ¿sí? Hay enfermedades cervicales, hay peligros de presbicia, hay peligros del síndrome del ojo seco. Vea cuántos le digo yo ahorita. Y eso de lo que están indirectamente con lo que se llama ergonomía. O sea, ya vamos a ver hoy, cuerpo-máquina o máquina-trabajo, o cuerpo-trabajo, mejor dicho. Ya vamos a ver eso. Pero hay todavía inclusive muchos más que están ya mencionados en la Organización Internacional del Trabajo. Échenle una guiadita para que tengan algo completo y no se les vaya a escapar. Que de todas maneras, su jefe o usted mismo, cuando le toca hacer la revisión de su monitoreo, de su matriz de riesgos, le va a tocar actualizar y mejor que lo tenga casi lo último, ¿no? Yo le digo porque yo ya vi una matriz muy completa y solamente aplicado a eso, y no solamente a teclados o a oficina. También existe gente que hace teletrabajo de pie, por ejemplo. Bueno, ya. Ojalá les ayude un poquito lo que les acabo de decir. Angie, ¿qué dice Angie? No la veo, Angie. Ah, ¿dónde está? Cuénteme. Aquí estoy, profe, buenos días. Buenos días. Una preguntita, perdón. Lo que pasa es que no puedo marcar la asistencia en la plataforma. No No sé por puede. qué. Sí, yo mismo No. voy a tomarles la asistencia. Ah, Acá ya. Ok, está, ya, sí, listo. de nada. Gracias. Bien, vamos entonces. Les Yo, decía, profe, otra pregunta. a Disculpe ver, sobre el dígame. auto, sobre el auto mismo. De ley se debe de hacerle
por el teletrabajo o uno Claro. escoge más del tema? Escoge la actividad, por supuesto, pero ahí usted tiene que ser hábil para introducirle en el teletrabajo. ¿Por qué, chicos, tienen que hacer esto? En caso de una erupción del Cotopaxi, si demora mucho tiempo, quién sé yo, o alguna cosa en la que nos obligue a estar en teletrabajo, inclusive, chicos, miren esto, la empresa quiere ahorrarse gastos diarios. A la empresa le resulta más cómodo dejarle al colaborador en la casa, pero que esté trabajando. O sea, no es que porque hay una pandemia, porque no. Puede ser una estrategia para ahorrar o para hacerla sustentable o sostenible. Entonces, le dejo a los trabajadores, dicen, hoy, este día, digamos que hay problemas de tránsito en Quito. Es mejor dejarles a los colaboradores en las casas que trabajen y libero un poco el tránsito de Quito. Miren, son soluciones que pueden estar pensando. Entonces, no se trata de que esperemos una desgracia para que el teletrabajo sea implantado. Más bien ya es una forma de trabajo, es una modalidad de trabajo, si quieren. Entonces piensen que podría ocurrir a un trabajador que está en eso, ¿no es cierto? Añadiendo las actividades que puede tener en la empresa. Simplemente en la matriz van a poner más riesgos, más peligros, más riesgos. ¿Ya? Eso es todo. No se olviden de incluir la parte de teletrabajo, trabajo virtual que les mencioné ahí, ¿no? Eso sí es mandatorio. Quiero ver cómo piensan ahí. Porque si lo demás pueden copiar, no sé, asesorarse de alguien y ya terminan la matriz. Pero en cambio en teletrabajo y virtual no existe nomás. No hay mucho material para eso. Entonces tienen que investigar, tienen que aprender a hacer. ¿Ya? Ya, profe. Ya Gracias. se van. De nada. Listos. Entonces sigamos. Ok. Ayer les dije, habíamos visto factores de riesgo. Algo que tienen que tomar en cuenta siempre. Los factores de riesgo eran ya cuartos, ¿no es cierto? Habitaciones en donde yo voy a colocar ahí los peligros que tienen relación, que son símiles, que guardan similares condiciones. Entonces, por definición, habíamos visto que son factores relacionados con fuentes de energía y propiedades físicas de los cuerpos, ¿ok? Y la pequeña particularidad era que estos tenían que sobrepasar los límites permisibles. Porque yo puedo estar expuesto a ruido, pero como no está pasando el límite permisible, entonces ya no es un riesgo, ¿verdad? Simplemente estoy escuchando un poquito más alto, pero no está en el umbral que me dice el límite permisible. Si pasas de 85 decibeles, te fregaste. ¿Ok? Entonces aquí van los peligros, el ruido, pero que sea en exceso. Acuérdense bien eso. Pregunta de examen. Tiene que estar sobrepasando los niveles extremos, los límites permisibles extremos. Si sobrepasan, entonces estoy hablando de un riesgo, de un factor físico a tomar en cuenta. ¿Ok? Cuidado se olviden. Entonces tenemos todos estos peligros. Aquí están puestos los peligros dentro de este cuartito que se llama factor físico. ¿Ok? Entonces la iluminación también, no siempre piensen en excesos, sino también en defecto o en deficiencia. No existe suficiente luz o existe demasiada luz. Es un resplandor, es un flash. Me va a afectar la vista, ¿no? Siempre piensen en los dos extremos. A veces pensamos solo en los extremos más altos. Alguien va a decir, ¿cómo es que el exceso de luz me va a causar fatiga o cosas así? No, eso no es cierto. Más bien descanso y todo lo demás. Por un lado, es la sensación que percibimos. Pero el exceso de exposición, la duración de la exposición a una iluminación muy intensa, muy fuerte, hace que mi ojo en realidad se canse, se seque. ¿Ok? Y eso estoy en un daño. Entonces tienen que darse cuenta que el factor físico puede ser entre los límites o exceso o por defecto. Está claro, ¿no? También la vibración generalmente se aplica en exceso. No hay una vibración por deficiencia, simplemente la vibración por deficiencia sería cero, o sea, no hay vibración. Pero en exceso sí hay. Lo mismo ventilación, temperatura, humedad, radiaciones. En las radiaciones les había dicho ionizantes y no ionizantes. Es una clasificación. Ahora, dentro de las ionizantes hay un exceso, hay un límite no se debe pasar, ¿no? Cuando uno está expuesto demasiado tiempo al sol, cuando está expuesto los ojos a fundiciones, que ayer nos habían dado ese ejemplo, que está correcto, es correctísimo, o alguien que trabaje en pilas atómicas, en fuentes de radiación muy elevadas, muy grandes. Ujú. ¿Qué más? Habíamos visto las presiones también, les había dicho las presiones atmosféricas, ¿ok? Aquellos que pueden trabajar en demasiada altura,
Los pilotos cuando pierden presión los aviones, habíamos hablado de eso, ¿no? Las sobrecargos, las azafatas, esas personas pueden estar expuestas a radiaciones. De por sí, esté o no esté presurizado el avión, están expuestos a radiaciones. Y la electricidad había nombrado 3 umbrales, ¿no es cierto? Viene la energía que no se deben sobrepasar. Esta es la famosa electricidad. La electricidad no les he puesto excesos, ¿ok? Porque hay 3 tipos de sensaciones que ya les voy a proyectar. Pero no hay que mantenerlos alejados a los colaboradores de la electricidad. Eso es mandatorio, ¿de acuerdo? No les permitan que estén cerca de fuentes eléctricas porque pueden ser víctimas de algún daño. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para los factores físicos aquí? ¿Alguno que me olvide? Si hay alguno que me olvide aquí, por favor, y le ingresan, ¿no? Todo depende de donde usted vaya a trabajar, o donde esté trabajando, y ellos contemplen algún tipo de peligro dentro de los factores físicos. ¿Ya? Bueno, vamos al factor químico. Bien, en el factor químico, por definición, ustedes lo que tienen que grabarse, pero así, tiene que ser un compuesto químico, ya, por último. Punto. Basta que sea químico, ya, para mí es un contaminante. ¿Ok? Y esta contaminante y su composición tienen que ingresar al cuerpo. ¿Por dónde ingresa el cuerpo? Entonces tiene 4 vías de entrada al cuerpo. ¿Ok? Al colaborador le puede ingresar los contaminantes químicos de 4 maneras, o 4 puertas, 4 entradas. La primera es, les había dicho, por vía cutánea. Necesariamente esto no puede mantener un orden, ¿no? Si quieren respiratoria, bien, o parenteral, lo que quieran, no mantiene un orden. No hay prioridad. Lo mismo me da que ingrese el contaminante por vía cutánea o por respiración. ¿De acuerdo? Entonces voy a cuidar de mis colaboradores la piel, ¿no es cierto? Si hay un contaminante que hace mal, que irrita la piel, pues hay que proteger la entrada cutánea. ¿Ya? La otra sería la respiratoria. Todo lo que se respire, todo lo que inhalemos, consciente o inconscientemente. La vía digestiva, lo que comamos, ¿no es cierto? O lo que bebamos, los alimentos, pasar alimentos, alimentos contaminados. Los alimentos se contaminan eh, por contaminación cruzada, que es lo más típico. Yo puedo cuidar de mi alimentación, pero al momento de destaparlo, exponerle al aire, a la oficina, a mi puesto de trabajo, puede contaminarse. Especialmente todo lo que sean lácteos o los que tengan un poquito, un mínimo contenido de grasa, hay unos contaminantes que son lipofílicos, se llaman, que les gusta la grasa, se pegan mucho a la grasa de la leche, la grasa de los huesos, de la carne, ¿ok? Todo ese tipo de, de material que tienen oleínas, grasas, aceites, ahí les gusta pegarse al contaminante, ¿de acuerdo? Por eso no es aconsejable si es que está en un lugar, la planta donde está contaminación de vehículos, por ejemplo, cerca de carreteras y hay mucho humo, mucho smog, y salen los colaboradores a comer al aire libre. Si en la dieta está, digamos, un pastel que tiene una crema de leche, pues a la crema de leche se le va a pegar muchísimo el monóxido de carbono de los vehículos. Uno no se da cuenta, pero va a comer eso, ¿no? Entonces, esa es una entrada, una vía respiratoria. ¿Ya? Otra entrada a la vía digestiva. Otra entrada es la vía parenteral. Eso sí, chicos, la vía más directa de que ingrese un contaminante es por la vía parenteral. Un corte, un rasguño, puede provocar que inmediatamente el contaminante tome sangre, tome linfa, tome tejido acuoso del ser humano, y ya inmediatamente se ingresa al torrente sanguíneo, ¿no? Y ahí sí no sabemos dónde puede ir a parar el contaminante. Yo les había hablado inclusive de la toxicocinética, que hace el contaminante cuando está quietito dentro del alimento, y una vez que ya se libera o que ya se descompone con los ácidos del estómago o los elementos de la sangre que cuidan el organismo, desdoblan estos contaminantes y ciertos elementos que constituían inicialmente el contaminante van a parar en órganos claves. Generalmente puede ser vejiga, puede ser riñones, puede ser hígado. Entonces allá van, miren, yo no sabía para dónde van. Y hay personas, o vemos personas que tenemos ciertos órganos con mayor sensibilidad. Se llaman órganos blancos.
Hay personas que por su herencia, por su apellido, digamos, por su genealogía, tiene problemas con vejiga. Entonces, para mala suerte, un contaminante que ingresa va justo a este órgano blanco, a este órgano más sensible, y se deposita en vejiga y nos va a causar problemas en vejiga. Ya, entonces estas son las fuentes de entrada de los contaminantes químicos. Respecto de los contaminantes químicos, antes de olvidarme, que creo que no los dije ayer, em, existen límites previsibles. Claro, ¿no es cierto? Dice, a ver, yo puedo estar expuesto a fibras, a humos, a vapores, pero ¿qué tanta concentración tiene que tener este vapor y para que me haga mal? Cuando se trata de factores químicos, chicos, el 50%, oye, escuchen bien esto, ¿no? Porque está en la ley inclusive, el 50% del límite permisible máximo ya es o se le considera como moderado, ahí para Estefano que me está escuchando. Solamente con el 50% del límite permisible máximo, el excesivo, por exceso, el superior, a la mitad de eso, yo ya tengo que ponerle como un límite moderado. Lo que quiere decir que un colaborador que está a la mitad del límite permisible, pero esté expuesto, ya a ustedes, como estudiantes o como profesionales dentro de la seguridad ocupacional, ya tienen que ponerle como un riesgo moderado. ¿Estamos claros? Peor si sobrepasa el límite permisible. Estamos en un riesgo alto o el riesgo importante o intolerable, justamente porque son factores químicos. ¿Estamos de acuerdo? Son como que más estrictos en los factores químicos que en los factores físicos. En los factores químicos tenemos que tener mucha más dedicación. Tenemos que ser más oportunos. Los valores que nos den como límites permisibles, ni bien tengamos de la mitad, ya le ponemos un riesgo moderado. ¿De acuerdo? Eso no le impide trabajar, claro que sí. Venga nomás, siga laborando, pero usted ya tiene que comenzar a tomar medidas. Tiene que estar sobre la marcha para este tipo de riesgo. ¿Y estamos claros? Anotarán por ahí, por favor, el límite permisible en los factores químicos tiene que ser ya moderado cuando estamos en el 50% del límite que dice, ¿no? ¿Estamos claros? A ver, digamos que una concentración de vapores es de 100 miligramos por litro. 100 miligramos por litro es el exceso, o sea, no puedo llevar a ese límite hasta superior, 100 miligramos. El 50% sería 50 miligramos por litro. Si ya está expuesto este colaborador a 50 miligramos por litro, que es la mitad, el 50% de todo, entonces yo tengo que catalogarle a ese compañero como un riesgo moderado. Ya está en moderado. Hay que tomar en cuenta. Le permitimos trabajar, pero tenemos que hacerle el seguimiento para que ese 50% todavía baje, ¿no? Si baja del 50% ya no tenemos problema. ¿Qué pasaría si este colaborador tiene, si el límite previsible máximo es de 100 miligramos por litro y tiene 110 miligramos por litro? Entonces es grave, ¿no es cierto? No le podemos dejar que siga expuesto a eso. Tenemos que suspender el trabajo para él y estamos calificándole a ese riesgo como intolerable o importante. ¿Estamos claros? Ya, eso ocurre en el factor químico. Por favor, no se olvide. Además, habíamos hablado ayer también que nada de exposición a corriente eléctrica a los colaboradores. Mientras más lejanos le tengamos al ser humano de la corriente eléctrica, cero riesgos vamos a tener de electrocución, de quemaduras por ese tipo. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque los seres humanos tenemos gran cantidad de conductores. Tenemos 75, 73% de agua. Tenemos, imagínense, entonces el agua es un gran conductor. A veces tenemos metales en los dientes, tenemos implantes metálicos, también podemos tener prótesis metálicas, ¿no es cierto? También podemos tener algún metal en el equipo de protección personal, ¿no es cierto? Ahí están algunos conductores que todavía agravarían más el asunto si es que estuviera cerca de una corriente eléctrica, de una descarga eléctrica, ¿ok? Relojes, anillos, esclavas, aretes, collares, también favorecen que vengan cargas eléctricas al cuerpo. Por todas esas razones, no debemos tenerles cerca a los colaboradores de ningún tipo de corriente eléctrica. ¿Hay las excepciones? Sí. ¿Cuáles eran las excepciones? Los compañeros, los colaboradores que trabajen en fuentes energizadas, ¿no es cierto? En redes de alta, media y baja tensión, en torres de transmisión eléctrica, en acometidas domiciliarias, en los que tienen que subirse a los postes,
cambiar líneas, derivar, hacer acometidas, en los que tienen que trabajar en la parte eléctrica de las fábricas cuando tienen generadores de altos voltajes. Ahí tenemos que darles todo el equipo de protección personal para que no tengan ningún riesgo por la corriente eléctrica. Cascos especiales que ya vamos a aprender, los trajes que tienen que ser 100% de algodón, dieléctricos, botas también que nos ayuden a descargar la carga si es que viniera un arco voltaico y quisiera quemarnos, ¿no? El casco también es diferente, baja la carga por los costados, por los hombros, va a tierra, el zapato es especial, los guantes son especiales y la herramienta también es especial. Imagínense, tenemos que darle prácticamente un traje de aislamiento eléctrico a los compañeros que laboran en esta actividad. ¿Estamos claros, ya? ¿Está dentro del factor químico? Sí, póngale ahí dentro del factor químico, no hay ningún problema. En cuanto a la corriente eléctrica, también les había dicho ayer que todos tenemos 3 umbrales. O sea, yo puedo tener 3 niveles de corriente eléctrica. La primera es la sensación. Yo simplemente siento la corriente como un hormigueo, ¿verdad? Como una sensación de que se mueve algo, de que vibra algo, pero es muy bajito, apenas perceptible, pero ya le siento. Entonces, ahí yo puedo manejar la situación hasta eliminarle el riesgo. La siguiente umbral es la tetanización. La tetanización ya es cuando yo siento un sacudón, ya siento un exceso de carga e inclusive, chicos, en la tetanización no puedo soltar lo que está electrizado. Si yo cojo, por ejemplo, cables que están con arco voltaico o con muchos voltios, no puedo soltarlos. Me quedo agarrado al cable. Esa es la tetanización, ¿de acuerdo? Que comienzan a temblar. Hay gente que le gusta, mientras pueda soltar el cable, ¿no? Hay gente que le gusta y disfruta de lo que le sigue subiendo por los brazos la carga. Pero eso es un factor que puede, inclusive quema las neuronas. Las neuronas no necesariamente están en el cerebro, ¿no? Toda la sensación, la parte del sistema nervioso periférico llega hasta las manos, pues entonces ahí también tengo el estímulo de la tetanización, ¿ok? Vibraciones, sacudones, en los que ya no me permite soltar. Ese sería el límite más grave en la tetanización. Y finalmente, la fibrilación. La fibrilación son descargas eléctricas muy cortitas, o sea, en poco espacio de tiempo, pero son muy intensas, ¿no? Esto de la fibrilación lo tenemos en los hospitales, les había dicho. Cuando queremos un código azul, darle una descarga eléctrica a un corazón que está detenido, ¿no es cierto? Ahí una resucitación, si quieren, para volverle a activar al organismo. Entonces, esta es una fibrilación. Dar una carga exageradamente alta, pero en muy corto espacio de tiempo. ¿Ok? Capaz de que no se quede en el cuerpo para siempre, sino solamente le dé un golpe y eso comience a agitar el corazón y reanime al paciente. Ya, esos son los 3 tipos, los 3 umbrales de corriente que existe, que pueden estar expuestos los compañeros. ¿Ok? La fibrilación no solamente es un mecanismo para los médicos. Puede haber un colaborador que sufre no sé, está cerca de caerse, por ejemplo, y esto les pasa a alguien que no tiene que ver con la carga eléctrica y está lavando vidrios, limpiando ventanas. Entonces de pronto recibe, porque se está moviendo, recibe un golpe que puede ser de tantos voltios, muchos voltios, que le produce una fibrilación. Si una persona está sana, no tiene el corazón detenido y recibe una fibrilación, puede morir. Sí, porque es una sobrecarga. Entonces, de pronto le da eso y se suelta la canasta o se separa o le bota por el impacto de los voltios. Y es un instante nada más. Pues puede producir una quemadura en el punto donde ingresó el arco voltaico. Pero sería ya quemaduras, ¿no es cierto? Como daño. ¿Ok? Pero está dentro de lo que sería fibrilación, la corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Clarísimo? Muy bien, gracias, Giovanni. Vamos a la siguiente. La siguiente es más chévere. La mayoría vamos a tener que lidiar con esto. A ver. La siguiente trata del tercer punto, que es el tercer factor, que sería el ergonómico. ¿Ya? A ver. En la ergonomía tenemos 4 tipos de ergonomía. No les he puesto ahí, pero debería haberles puesto. Pero bueno, son 4 tipos de ergonomía. Tengo la ergonomía ambiental. Tengo la ergonomía geométrica. Tengo la ergonomía forense.
y tengo la ergonomía cognitiva. A ver, vamos a describir cada una de estas. Existen ahora especialidades en ergonomía, chicos. Les recomiendo, si alguien quiere incursionar en un campo nuevo que no hay todavía en este país, pues estudiar la ergonomía es súper interesante. Y en este campo tenemos los famosos ergonomistas, ¿no? Hay a la profesión de ergonomista, porque es un campo bien grande y tiene estos 4 capítulos que les comento. La ergonomía ambiental se encarga de que las condiciones del ambiente, ya sea inclusive sociales, que ya hemos hablado, les sean agradables, les sean interesantes, les sean de confort, y vamos a ver eso al colaborador. Esa es la ergonomía ambiental. La ergonomía lo que pretende es buscar una adecuación del trabajo a los elementos del trabajo del colaborador. En resumen, la comodidad que tengo que darle del trabajo al colaborador, de la máquina al colaborador y viceversa. ¿Cómo se siente cómodo el colaborador con la máquina? ¿Cómo se siente cómodo el colaborador con el trabajo que está haciendo, con la ocupación que está haciendo? Esa es básicamente la economía, ¿no? Dice, son todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo o los elementos del trabajo. Las máquinas, las herramientas, etcétera, ¿no es cierto? Eso es de la definición de ergonomía, no es nada más. Bueno, hablando de la ergonomía ambiental, que les digo que es una, ya, está claro, condiciones de ambiente. La segunda sería la cognitiva, que es aquella que él debe conocer. Él conoce que exponerme a esta cosa o cerca de esto, poner aquí las manos, me voy a quemar las manos. Entonces se le está adiestrando, se le está capacitando. Esa es la ergonomía cognitiva, la que viene del conocimiento que ha adquirido, que se le ha capacitado o que puede traer de fuera porque aprendió de otra manera, por la experiencia, etcétera, etcétera. La otra es la ergonomía geométrica, que tiene que ver con los ángulos, las distancias, qué distancia tengo que tener del monitor, cómo tienen que estar los codos y los brazos, qué ángulo deben formar en las rodillas, ¿no es cierto? Los pies, qué ángulo tienen que formar los pies con el suelo cuando estoy mucho tiempo sentado o cuando estoy de pie, cómo debe ser la postura, qué volumen tengo para trabajar, qué espacio debo detectar mientras abro los brazos, o si levanto los brazos puedo saltar y tocar algo o no salto. O sea, si dan cuenta, medidas, geometría, cubos, volúmenes, ¿ok? Formas, masas, texturas. Eso se trata de la ergonomía geométrica. Y finalmente la ergonomía forense, que en realidad no tiene que ver tan directamente con lo que es muertos, ¿no? Porque uno oye forense y dice, pucha, ya, algo de muertos. Y no, la ergonomía forense se refiere a, por ejemplo, estudiar la posición en la que queda un compañero después de un accidente. O sea, la ergonomía forense nos ayuda a encontrar las causas del daño, las causas del riesgo, las causas cuando se materializó el riesgo y yo tengo ya el daño presente. A eso me ayuda la ergonomía forense, ¿de acuerdo? Posiciones, hechos, forma del sangrado, las fracturas, características de las fracturas, área o espacio en que invadió la quemadura, síntomas de tos, inconsciencia, dilatación, forma del cuerpo, la posición del cuerpo en la que se encuentra el momento de un accidente. Esos también son ergonomía forense. Ya, muy bien. Dentro de la ergonomía forense, ergonomía de cualquiera de estos 4, tenemos estos 6 peligros, ¿cierto? Son peligros. Les hemos metido estos peligros en el cuarto del factor de ergonómico. Ya. En estos peligros tenemos el famoso disconfort. En el disconfort tenemos a su vez 4 formas de disconfort, notarán por ahí. El auditivo, el lumínico, el térmico y me estoy olvidando de uno, y el psicosocial. ¿Sí? Entonces, el auditivo, el lumínico, el de luminosidad, el térmico y el psicosocial. Esos son disconfort. 4. Anoten por ahí. A ver. Profe, disculpe, Dígame. o sea, dentro del ergonómico está el psicosocial.
Claro. Pero también, aparte, también acá en el cuadrito veo que dice psicosocial. Sí, ahí le vamos a hacer un poquito más de énfasis, porque ahí sí ya tenemos peligros directamente psicosociales. Aquí ya van a ver, Ay, es muy leve la parte de ergonomía, ¿no? En el disconfort. Por ejemplo, el disconfort se refiere a ese, a ver, hagamos el auditivo para que me comprenda la Gaby. El auditivo, disconfort auditivo. Hay una persona que está siempre silbando, susurrando, no es que excede el límite permisible del ruido, vea, pero está ahí dando. Hay personas que cantan la misma canción todo el tiempo. ¿Sí? Hay personas que silban y están todo el tiempo silbando. Hay personas que golpean el escritorio con los dedos y están todo el tiempo. O sea, es un sonidito que llega un momento que soy capaz de tirarle con el teléfono, ¿no es cierto? Si ven, me está sacando de mi confort. No todos tenemos esa sensibilidad, pero sí hay gente que puede llegar a eso. Se han dado casos que hay eso. O sea, les estoy diciendo que existe si hay ese tipo de cosas. Entonces, de una inconformidad, por ejemplo, el sonidito de los servidores en las computadoras, algunas computadoras viejitas que tienen su zumbido, eso me saca de mi confort, o sea, me altera y yo puedo explotar por eso, ¿ya? A eso se refieren los famosos disconfort. Lo mismo pasa con la luz. Falta de luz me siento incómodo, exceso de luz me siento incómodo, ¿ok? A eso se refiere el disconfort. Ya, muy bien, ejemplos de disconfort. El siguiente serían movimientos repetitivos. Ya les había mencionado los movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos de extremidades inferiores no están determinados, no se catalogan, no se toma en cuenta las repeticiones de los miembros inferiores, de extremidades inferiores. Si salto, si muevo las rodillas, si estoy jugando, si estoy caminando todo el tiempo, trotando en mi propio sitio, eso no se está considerado como un movimiento repetitivo que pudiera darme una enfermedad. ¿Ok? Nada con las piernas en buenas cuentas. ¿puede ¿Sí? repetir qué no se considera movimiento repetitivo, por favor? Extremidades inferiores, Gaby. Todo lo que sea extremidades inferiores, movimiento de las extremidades inferiores por N veces no se consideran movimientos repetitivos. Movimientos repetitivos tampoco está considerado porque no hay cómo medir esta parte de mover los dedos, les dije. Cuando se mueve solamente los dedos, teclado, por ejemplo, si solo estoy teclando y esta es mi posición todo el tiempo, no puedo decir que el compañero esté expuesto a frecuencias, ¿no es cierto? A movimientos repetitivos. ¿No es cierto? No puedo, no existe. Es difícil medir eso. Pero si levanto la mano para tomar el mouse, si levanto la mano para bajar un libro, si levanto la mano para girar y dejar las carpetas en otro lugar. Entonces, el movimiento de las extremidades superiores, codos, antebrazos, brazos, hombros, todo el brazo completo, eso sí es un movimiento repetitivo. Ahora, ¿cuántas veces? 300 veces en una hora o 25 veces en un minuto. Eso es más o menos lo que está estandarizado. ¿Ya? Estoy expuesto a movimientos repetitivos. Listo. Estefano. Profe, en lo que usted acaba de mencionar un caso, por ejemplo, o sea, no sé si está bien catalogado, sería, por ejemplo, cuando los de los cajeros comienzan a contar el dinero en las manos y mueven sus manos rápidamente para deslizar los billetes. ¿Estaría en ese contemplado? Habría que cerciorarnos de que además de que mueve las manos, ¿verdad? Está moviendo el codo. Es Ese que, claro, codo, o sea, no sé si usted ha visto a veces o botan el billete y te comienzan a contar así, pero hacen como que suben y bajan la mano y se ve el movimiento en el exacto, codo. sí. Pero también hay una técnica de contar, pues por eso eliminaron el conteo de billetes manual. Ahora le ponen una maquinita, ¿no es cierto? Justamente para evitar el movimiento repetitivo. Ya, profe. Ok, Estefano. Bueno, sigamos. Fuerza, clarito. Fuerza es cuando yo levanto un peso del suelo, sobre la mesa, sobre el escritorio, ¿no es cierto? Pero la fuerza se configura como un movimiento o cuando tengo una acción que sea unimanual, que utilizo una mano. ¿Ya? Ahí estoy haciendo fuerza. Yo levanto con una mano un quintal de cemento, una cesta, una bolsa, lo que sea. Este peso está entre 3 y 23 kilogramos.
Ya, eso es ya una fuerza. Estoy haciendo una fuerza. ¿De acuerdo? Cuando sea unimanual. ¿Ya? Puede ser de la mano izquierda, de la mano derecha, pero es unimanual. Eso es fuerza. También se entiende como fuerza, pero solo hace cuando empujamos o arrastramos. Si empujamos un cuerpo por su peso, por su objeto pesado, estamos haciendo una fuerza, estamos haciendo un empuje. Entonces también un factor ergonómico es que este empuje sea exagerado o el momento que estoy alando un cuerpo. ¿Sí? Si estoy remolcando algo, entonces se convierte en un empuje arrastre. También es un factor ergonómico. Antes de pasar a esto de la fuerza, si yo levantaría el mismo peso, pero con dos manos, o sea, bimanual, ya no se configura como una manipulación manual de cargas que está abajo, este de aquí. La manipulación manual de cargas tiene que tener esta forma. Levanto el cuerpo con dos manos, el objeto pesado con dos manos. Eso se llama admisión. Le pongo a mi cuerpo, le junto a mi cuerpo. Tengo que transportarle al peso. Que me mueva un paso, que me mueva dos pasos, que me mueva 100 metros. Tiene que haber el transporte. Y luego tiene que haber el destino, en donde voy a dejar el objeto que vengo trayendo. ¿Ok? Cuando se cumplan esas tres etapas, admisión, transporte y destino, estoy en una situación de manipulación manual de cargas. Si yo hago lo mismo, pero con una sola mano, levanto una mochila, me pongo en el hombro una mochila, transporto la mochila y luego hago destino de la mochila, no estoy en una manipulación manual de cargas, porque estoy utilizando unimanual, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? Ahí aparece fuerza, aparece empuje, aparece arrastre, pero no aparece lo que es manipulación manual de cargas. ¿Han visto los que cargan el cemento? Los típicos albañiles, ¿no es cierto? Cogen un saquito de cemento, le jalan, le montan. Ahí le estoy haciendo fuerza, ¿sí? Unimanual, con una mano. Y luego se ponen en el hombro, en un lado del hombro. Entonces uno diría, bueno, pero yo utilicé las dos manos para ponerme en el hombro. Pero ya en el hombro tengo otra condición, que es la última, que dice una postura forzada. Entonces, a veces tenemos varios peligros dentro de una actividad, varios peligros ergonómicos, si quieren el caso. Entonces, yo tengo que describir eso. Tengo fuerza, tengo arrastre y tengo postura forzada. Todo eso puede haber, ¿no es cierto? Alguien que se agache sin doblar las piernas, por ejemplo, para levantar algo. Se inclina hacia adelante, hacia los costados. Entonces estoy con una postura forzada. ¿Ya? Alguien que tenga el teclado muy alto y tenga que tener así las manos. Está en una postura forzada. Que están muy juntas las manos, muy juntas al cuerpo, los ángulos del codo son muy cerraditos, también es una postura forzada. ¿No es cierto? O también cuando estoy muy lejos del monitor o muy lejos del teclado. ¿De acuerdo? O si necesito lentes. Pero generalmente los lentes ya vienen a corregir la postura. Entonces también ustedes, talento humano, tienen que darse cuenta que sus colaboradores, con el uso de sus anteojos, de sus lentes de medida, puedan corregir las malas posturas. Que hay personas que les ponen bifocales, por ejemplo, les ponen de transición, y tienen que buscar dónde enfocar, ¿no es cierto?, para ver los puntos más cercanos. Y por buscar dónde enfocar, ustedes tienen una posición forzada de la nuca, de la cervical, solo por buscar la posición. Ya no es lo mismo, pues, estar viéndole normalmente que comenzar a levantar el mentón y ver por la parte inferior del cristal para poder ver las partes cercanas. Entonces, creo una postura forzada en las cervicales que me va a causar daño a la larga. Entonces, hay que volver a indicarle al colaborador que tiene que actualizar sus medidas frente al optómetra, ¿no es cierto? Que le vuelvan a hacer las medidas que corrijan porque está teniendo una posición forzada porque sus lentes a lo mejor ya no le sirven y hay que actualizarlos. ¿Ok? Gaby, perdón la demora. Sí, profe, una consulta tengo ahí que hacerle respecto a esto justo de los lentes que dice. Hay personas que, por ejemplo, no les gusta usar los lentes, saben que tienen este problema con la vista y a veces incluso tienen los lentes, pero no se los ponen porque
les incomoda o por estética, no, Sí, no pues, les gusta o les ponerse. da vergüenza. Sí. Ajá, entonces, en esos casos, ¿cómo se hace? Porque no se le puede obligar a un trabajador a ponte los lentes, o sí se le puede obligar, o cómo se le puede decir para que En el utilice los caso, lentes. en el caso que usted me dice, Gaby, podríamos tranquilamente, no podríamos, podemos tranquilamente obligarlo. Si sabemos que con el lente corrige una postura forzada, si sabemos que con el lente o el uso de los lentes va a tener un, no sé, estar en mejor confort, que va a separarse de la pantalla, entonces tenemos que ponerle que es como que fuera parte de su equipo de protección personal y tenemos que obligarle que use los anteojos. Es más, ya vamos a ver luego, se ponen gafas protectoras por encima de los anteojos. También se puede mandar a fabricar con la medida del colaborador estos anteojos o estas gafas protectoras. También hay este recurso. Que imagínense, tenemos problemas de miopía o astigmatismo o hipermetropía con un colaborador y no puede ver detalles pequeñitos. Y por no ver los detalles pequeñitos en una sierra, en una pulidora, se puede pulir los dedos. No, no es cierto, no está adecuado el trabajo para él. Entonces yo tengo que, muy bien, si usted quiere trabajar en esta área y ya no tengo más donde ubicarle, porque tiene un problema de la vista, entonces se me pone los lentes. Cuando no se ponga los lentes y él le toma una foto, yo hago un informe. Y eso pasaría a ser una impericia o una negligencia del colaborador. Creo que esa es la, la, la razón es en la vida en la que uno se puede obligar a que usen inclusive los audífonos, ¿no? Los audífonos medicados y los lentes. También hay gente que puede utilizar mascarilla porque es alérgica y sensible. Tiene que usarlo, ¿verdad? Se tiene que obligar porque no queremos que tenga o que se nos enferme. Ya, esa es una labor muy sutil, pero muy adecuada o muy importante del talento humano, de los compañeros que trabajan en talento humano o en seguridad. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro el factor ergonómico? Los peligros de la ergonomía, el disconfort, movimiento repetitivo, fuerza, empuje, arrastre, manipulación manual de cargas, que quede bien claro cómo es la manipulación manual de cargas y las posturas forzadas. No todos sabemos todo, pues chicos. Alguien me puede preguntar, ¿y cuáles son las posturas forzadas? Bueno, entonces vamos a la actividad que está haciendo nuestro colaborador. Si es un peluquero, por ejemplo. Fíjense en un peluquero, en un estilista. Tiene que estar de pie. Ya es una postura forzada. ¿Cuánto tiempo de pie? Entonces aparece la figura de la exposición en duración. Tiene muchas horas expuesto a estar de pie. ¿Ya? ¿Qué más? Está levantando las manos, ¿no es cierto? Son 2 o 3, tiene movimientos repetitivos. Y el codo, profe. El codo. Va a tener problemas con el codo. Va a tener problemas de tendinitis porque ya no es el típico teclado. Ya está manejando tijeras y este control de pinza, ¿no es cierto? Que cierra y abre las tijeras a cada rato. Luego tiene que levantar el dedito para apoyar y bueno, tienen algunas técnicas para manejar las tijeras y también las máquinas. Entonces, eso de levantar una máquina, levanten una máquina de peluquería, tiene su peso, ¿no? No es tan fácil, o sea, sí, sostener el peso todo el tiempo puede molestar. Igualmente, hay personas que trabajan con las planchas, con calor, se pueden quemar las manos, hay demasiado calor, siempre está el calor en la atmósfera. A eso súmenle los vapores, los gases, las nieblas que pueden salir de los químicos que les ponen a las señoritas para pintarse el cabello o secarles y todo lo demás. Son vapores y ellos están expuestos y no les vemos que estén con mascarillas. Se cuidan más de los pelos o del COVID que del pelo del cliente. ¿No es cierto? ¿Sí ven? Ahí hay un montón de cosas de exposición que nunca tomamos en cuenta. Y les acabo de hablar de una ocupación. En una planta, en una fábrica, en una empresa pueden haber cientos de peligros. Por eso siempre les digo, muchos peligros. Ya. Y todos esos tengo que resumirles en la actividad que yo considere o a la que estoy investigando, a la que estoy siguiendo. ¿Estamos claros? Bueno, Sí. ahora, Profe, yo quiero que si me puede repetir usted aquí en la parte que dijo manipulación manual de cargas. Mencionó como tres factores o algo así de ahí. sí, ¿Me puede repetir eso? Porque no alcancé a notar. ok, claro, con gusto. Una manipulación manual de cargas se caracteriza porque es bimanual. Primero porque es bimanual.
O sea, ¿qué es bimanual? Utilizo las dos manos. ¿Ok? Si yo levanto con una mano un peso, ya no es manipulación manual de cargas. Eso es fuerza. Estoy haciendo fuerza. Porque es unimanual. O utilizo la mano izquierda, utilizo la mano derecha. Pero si utilizo las dos manos, entonces se convierte en una manipulación bimanual. Pero para que sea manipulación manual de cargas, tiene que cumplir tres cosas. A ver, es sentido común, ¿no? Si yo levanto un peso, ¿para qué es? Solo que sea para hacer ejercicio, porque ahí mismo subo y bajo. No lo estoy transportando. Pero el ejercicio no está considerado como un factor ergonómico de riesgo. O sea, hago ejercicio para sentirme mejor, para hacer músculo, tengo un propósito. No es ocupacional, es recreativo. Entonces, si yo levanto un peso entre 3 y 23 kilogramos y tengo que transportarlo, porque esa es la idea, aunque sea el escritorio que está al frente o aunque sea un costado mío, pero le estoy transportando, ya cumplo con la segunda parte, con el segundo proceso, si quieren. Y finalmente, el destino de esa carga. Yo tengo que bajar esa carga, pues en alguna parte. No voy a estar siempre cogido la carga del cuerpo. Tengo que destinarlo, ¿no? Llega a su destino y deposito esa carga en alguna parte. Cuando he cumplido las tres cosas, admisión, levanto, transporte y destino, entonces estoy frente a la figura de una manipulación manual de cargas o una manipulación de cargas manual. Si se dan cuenta, las manos no se han separado del cuerpo del objeto motivo del transporte o motivo de la ocupación. Por eso se llama manipulación de cargas manual o manipulación manual de cargas. ¿Estamos claros? Si cumple eso, si hace eso, entonces estoy frente a una manipulación manual de cargas. Ahí hay que ver que no pase de 23 kilogramos, es decir, ya estoy haciendo fuerza. Alguien dirá, bueno, yo no voy a levantar, le voy a empujar. Ya, pues entonces está aquí, en el otro que dice empuje. Llegará un momento en que se cansa de empujar y luego se irá al frente y le cogerá y le va a alar, le va a arrastrar. Está dentro de ergonomía, empuje y arrastre. Ya, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten nomás, después ya les de decir, vayan al video número no sé qué, de fecha tal. Bien, seguimos. Vamos al factor mecánico. Ojalá les sirva esto. Esta es la mayoría de riesgos que tenemos, ¿no? La mayoría, el factor de riesgo que más común es el factor mecánico. En el factor mecánico tenemos por definición lo siguiente. Dice que el factor mecánico da lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos o de presencia locativa en el lugar de trabajo que generan accidentes. ¿Qué me está diciendo esto? Dice que los factores mecánicos siempre tienen como propósito, si tienen como objetivo causar una lesión. Ya, ese es el fin del factor mecánico, ¿no es cierto? Una lesión por la acción mecánica. Mecánica quiere decir que se está moviendo. Cualquier cosa que se mueva, la máquina, la persona, se están moviendo, entonces existe la posibilidad de una lesión. Imagínense una polea que se esté moviendo. Me puede cortar, me puede atrapar, se puede coger el guante, me puede desgarrar la piel, sacar un dedo, ¿cierto? Ahí tienen cuestión mecánica, ¿ok? Me causa una lesión. Dice de elementos o de presencia locativa. Yo puedo estar en un lugar y hay un movimiento. ¿Cuál puede ser ese movimiento? El movimiento puede ser que yo me caiga en ese lugar, que me caiga al mismo nivel. Estoy en el mismo piso y me resbalo y me caigo. O que me caiga en diferente nivel, en distinto nivel. ¿No es cierto? Eso se refiere a lo locativo, en algún lugar. ¿Ya? Me puedo ir para atrás. Tiene que ver la altura a la que estoy trabajando. Entonces, eso es un factor mecánico. Aquellos que son capaces de producir una lesión por una acción mecánica, una acción de movimiento. ¿Estamos claros? Dentro de estos peligros tenemos máquinas, todas las máquinas. Generalmente las máquinas tienen un movimiento. Si no tienen movimiento, tienen calor. Pero siempre las máquinas pueden causarme alguna lesión. ¿Ok? Equipos, que a veces los equipos es un conjunto de máquinas. El equipo también puede ser un equipo de protección personal, un equipo de protección grupal. Son equipos. ¿Ya? Y
las herramientas. ¿Las herramientas son capaces de causarme lesión? Claro que sí. Verán, todos estos son peligros. 3 peligros en el primer punto. Máquinas, equipos y herramientas. Peligros. Viene la persona, manipula la máquina, riesgo. Viene la persona, utiliza malos equipos, riesgo. Viene el colaborador, utiliza malas herramientas, riesgo. ¿Sí ven? Pero si yo le quito a las personas de ahí, solo las máquinas, sin nada de personas, sin nada de colaboradores, peligro. Los equipos, sin nada de colaboradores, sin gente, peligro. Las herramientas por sí solas, sin nadie que las use, sin nada, peligro. ¿Ya? Para que vean, peligro, riesgo y daño. El daño no les he puesto aquí, pero ¿qué? De una máquina en movimiento, ¿cuál puede ser el daño? Una cortadura, un corte, un desgarre, una mutilación, una fractura. Lo mismo por mal uso de equipos, lo mismo por mal uso de herramientas. ¿Ya? Ok. Tengo Juliet. ¿Qué dice Juliet? Profe, ¿me escucha? Sí, Buenos días. claro. Buenos Ya. días. Profe, verá, yo tengo una consulta y que ahí estoy media confusa. A ver. Usted está diciendo que, digamos, las máquinas están ahí, es un peligro. Ya. Y que cuando uno está ahí, es un riesgo. Sí. Y si yo le daño la máquina, es un riesgo también ¿Para quién? ¿Para la máquina o para usted? para mí. Claro, siempre para usted, pues. Ya. ¿Y por qué no se lo considera como un daño? O sea, ahí estoy confundida porque en el examen nos tomó una similar Ujú. y algunos se confundieron con daño porque está dañado, o sea, se dañó y perjudica a la empresa. En este caso, ¿solamente se habla del daño personal o del daño a la empresa? Ahí dice peligro. El peligro es cuando se detiene un proceso. Ahí está la Sí, sí, sí. definición. Pero también se lo puede considerar como un daño. El daño O solo... sea, algunos se confundieron porque dicen, bueno, es un daño porque se paró la producción y se dañó. No, Y a si le ver. hace un daño a la empresa porque no tiene Ajá. producción. Entonces, ah, por eso algunos pusieron daño. Entonces, Sí. esta es otra... algunos, o sea, que están haciendo en Jorge el examen, ¿no? Ya solita cayó Juliet. Claro, algunos. Entonces, No, no, profe. Lo que pasa es que después del examen, igual no se puede hacer revisión ni nada. Me preguntaron claro, que qué pusieron. Yo le puse peligro, porque está usted bien. había dicho, pero también se lo puede considerar como un daño, No, porque ya hace le un voy a daño a la explicar. empresa, ¿no? No, ya le voy a explicar. Ah, ok. A ver, Yo sé que se vale. estamos estudiando seguridad ocupacional. ¿Ok? La seguridad ocupacional es como eje, como centro de la seguridad, está la persona, el colaborador, no está la máquina. A mí qué me importa que la máquina se dañe. A mí lo que me importa es que mi colaborador no se dañe. ¿Ok? Por eso el daño de las máquinas, que se rompa una herramienta, que se desfigure, que se desconfigure una máquina, se rompa un equipo, es daños a la empresa ya, pues, pero eso es al patrimonio de la empresa, a los activos, qué sé yo, pero no al colaborador. Por eso, en seguridad ocupacional se ponen esas cosas en peligros. Los daños están siempre relacionados y en torno o alrededor de la persona. Entonces, ¿qué son daños? Fracturas, hemorragias, que se pierde la conciencia, pero la persona. De la máquina me importa un pito, si se dañó, qué mejor cosa, pues. El riesgo baja, ¿no es cierto? Si la máquina se daña, el riesgo baja, ya no está funcionando. Ya no me va a causar daño a la persona. ¿Causa daño a la empresa? No es productividad. No estoy dando clases de administración productiva o de ingeniería de producción. Estoy dando clases de seguridad y salud ocupacional. Me interesa la persona, el talento humano. Clarito está. Ya, Juliet. Nunca más, ¿no? Bien, otra pregunta. Ok. El siguiente peligro. Profe, disculpe, yo sí. O A sea, ver, basándonos en el ejemplo que pone Juliet, en el caso de que la máquina ya se dañó, ¿verdad? Entonces, como se dañó, está perjudicando a la producción de la empresa. Entonces vendría a ser un peligro ¿qué tiene que la ver otra máquina. vez? La máquina por sí sola, perjudique o no a la empresa, es peligro.
esté dañada o no esté, O o esté buena, funcionando. claro. Peor si está dañada. Si no funciona, como les digo, disminuye el riesgo. Si no funciona. Pero O sea, sigue siendo un profe, peligro. profe, si la máquina está ahí como en cualquier estado que esté, causa peligro, ¿no es cierto? Exacto. Un La peligro. máquina, Ay, ay, ay. claro, porque la definición dice que es capaz. Las máquinas son capaces, algo que es capaz de causar o que es potencialmente productora o causante de un daño, de un riesgo. Por eso siempre tenemos que poner esas cosas como peligro. Vean, una inocente silla puede ser peligrosa. Claro, ¿no es cierto? Si ven. Ya, entonces la silla solita es peligrosa. ¿Cuándo es riesgo? Cuando viene un compañero y se sienta en esa silla, pues. A lo mejor le desbarata la silla porque es pesado el compañero. ¿Cuál es el daño? Rayarse las nachas, por ejemplo. Ahí le veo ya las rayitas en la nacha, pues es un daño, pero de la persona, de la nacha del compañero. Ya, que se rompa la silla, se rompe. O porque la silla se rompe, ya voy a parar la producción. Por último, no me importa, porque no es talento humano. Son activos de la empresa. Ya. Bueno, segundo peligro tenemos entonces la proyección de partículas. Proyección de partículas, chispas materiales. Proyección de partículas, ¿qué quiere decir? Proyección se aplica a no una película. Proyección quiere decir a la dirección, como sale proyectada una partícula. Está dando la vuelta una polea, corta una limadura de hierro, un pedacito de varilla, lo que sea, y ese pedacito sale proyectado porque tiene una dirección, un sentido, se va proyectado, vuela en una dirección, en una línea, y puede llegar a un compañero que esté cerca o esté lejos. A eso se refiere proyección de partículas. Ya. Mesmeril. Exactamente, cuando pulimos un esmeril, una moladora. Las chispas. Si es que estamos puliendo o cortando o fundiendo o soldando o cortando con temperatura, tenemos chispas. Esas chispas pueden ingresar a la piel, a los ojos, ¿verdad? Entonces esos son mecánicos. Vean, todo es movimiento. Porque es mecánico, entonces ya para mí es un factor de riesgo porque es un factor mecánico. Los materiales, en realidad, todos los materiales, el momento que tengan un tipo de movimiento o yo los mueva, me pueden o constituyen peligros, constituyen un factor mecánico. Cuando yo los muevo, ahí es un riesgo. Solitos por sí solos, los materiales pueden ser peligrosos. A ver, ¿qué material que no sea químico puede ser peligroso? Que no sea químico. ¿Quién me dice? Un material que no sea químico y que puede ser peligroso. La viruta. La viruta, perfecto, muy bien. Los polvos en general, ¿no es cierto? Pero eso ya sería químico. Pero la viruta, vean, yo no puedo decir que es niebla, que es gas, que es... Ahí está. El acerrín. ¿Sí? Muy bien, ya le cacharon. Tercer punto, tercer puntito que está aquí. Contacto con superficies calientes o congeladas. Para que sea factor mecánico, hay un límite en el que yo me voy a quemar, pues si tengo demasiada temperatura. A ver, déjenme un ratito. Cerraría la clase porque ya se fueron algunos. Chévere, con eso tomamos lista los que están. Contacto con superficies calientes o congeladas. Verán, si yo tomo contacto con superficies frías o congeladas, también me quemo. Profe, buenos días. Disculpe que le moleste, yo estoy en la calle y estoy solita, aparte, profe, por eso le tengo apagada la cámara. No importa, ya, eso, no se preocupe, mijito. Con tal que me esté escuchando, está bien, no se Sí, preocupe. profe, sí estoy aquí, por favor. Sí, Por sí, si ya, acaso me voy a sacar de la clase o tome no, lista. no, no, no. Yo le tomo Por lista y favor, usted está profe. ahí, ya le veo, usted me dice presente y ya estamos, no hay problema. Ya, profe, muchas gracias. Tranquilita. A ver, les decía, la parte fría, la parte congelada también me quita piel y me quita más rápido que la parte caliente, porque la parte caliente no me quita la piel, simplemente me quema y comienza a irradiarse la quemadura, va creciendo la quemadura. Pero la parte congelada me puede quitar la piel, me puede quitar la impresión digital, me puedo quedar sin huella digital. Tuvimos el caso de un compañero que algo le pasó en el dedo pulgar, algo por frío mismo, y créanme que no podía desbloquear el celular, que pierde la huella digital. Imagínense, el frío extremo es peligrosísimo, ¿ok? Lo mismo, pues una superficie caliente, ¿no? Es demasiado grande. Entonces, contacto con superficies calientes o congeladas es un factor mecánico, ¿ya?
Izaje mecánico de carga. Levantar mecánicamente una polea, una carga, ¿no es cierto? Un bulto, un objeto pesado. Eso es un factor mecánico. Si van de cuenta, estamos en movimiento. Todo lo que sea levantamiento mediante poleas, mediante cuerdas de las cargas es un izaje mecánico. El transporte en grúa y ese tipo de cosas también es un izaje mecánico de cargas. El siguiente punto es la caída de objetos. Cualquier objeto que caiga por A o B razón, mal asegurado, mal colocado, en mala posición, por un movimiento sísmico, porque se dieron las estanterías, los sitios de almacenaje, se dieron al sobrepeso y se caen los objetos, eso es un factor mecánico. Eso hay que tomar mucho en cuenta cuando hagan el informe. Generalmente caen objetos de la parte alta y no saben qué factor es. Pues ya, desde hoy en adelante es un factor mecánico. También pueden caer personas. Ya vamos a ver más abajo. Cuando Trabajos, tienen personas como en el video. también claro, es aquí factor dice, mecánico. trabajos a distinto nivel y alturas. Ahí vamos a ver primero esto. Entonces, todos los trabajos que hagamos a distinto nivel. O sea, yo tengo que subir graditas, hago un trabajo, otra vez bajo graditas, ¿ya? Y un accidente que pase en eso, estoy trabajando a un distinto nivel. Si tomo un objeto y le pongo más arriba, estoy trabajando a distinto nivel. Esas cosas también son factores mecánicos. ¿Ok? En alturas, el trabajo mecánico pasado de, ¿se acuerdan? De 1,80 metros, ya tengo una condición de riesgo, ¿no? Es un peligro que alguien esté solamente paradito, más de 1,80 m, ya está, es un peligro eso. Peor si se pone a trabajar a esa altura, a pintar, a lavar vidrios, lo que sea. Y 1,80 no es mucho, chicos, pero a partir del 1,80 ya está en riesgo el colaborador. ¿Ya? Trabajos al mismo nivel. Cualquier trabajo que yo esté haciendo, por ejemplo, las labores de limpieza, ¿no es cierto? Los compañeros colaboradores de limpieza están en el mismo nivel, pero están trabajando en ese mismo nivel. Entonces, cualquier cosa que pase, cualquier riesgo que tengan en ese mismo nivel, se considera un factor mecánico. ¿Ya? Aspiradoras, las brillantadoras, ese tipo de cosas ahí. Los que hacen en construcción, por ejemplo, el helicóptero, ¿no? Para alisar un piso, ese sería un trabajo al mismo nivel. Y los famosos espacios confinados. Los espacios confinados son espacios, bueno, ahí entra inclusive un problema de disconfort. Hay gente que no le gusta estar en espacios muy reducidos. Hay gente que no le gusta estar en espacios amplios. Hay gente que no le gusta estar en espacios amplios que no tenga ventanas. No le gusta. Por más amplio que sea, puedo ponerlo en una plaza, pero si está cerrado, no hay ventanas, no puede ver nada, es un disconfort. Entonces, los espacios confinados generalmente son los espacios en los que no me permite mucho movimiento, son casi exactos para mis actividades. Yo me muevo lo limitado que me permite el espacio. ¿Ok? Esos son espacios confinados. También existen espacios o se explica confinamiento cuando tengo que respirar siempre lo mismo o cuando tengo que ver siempre lo mismo o escuchar siempre lo mismo. Es una confinación. Si usted no se mueve de aquí. Vean, un espacio confinado es un chofer de un autobús. Tengo un autobús gigante, puede tener uno de 2 pisos, pero él tiene un espacio confinado, no puede moverse de ahí. Y tiene un asiento especial, bueno, por ergonomía, y tiene que manejar 6 horas y punto, no más. Y el carro se bloquea. Bueno, aquí todavía no llegan esas cosas, pero un chofer profesional maneja 6 horas. Se pasan de las 6 horas y desde la planta, desde la empresa, le bloquean al auto y el auto ya no sirve la llave. Entonces él tiene que prever, dar el espacio suficiente y el tiempo suficiente para llegar a estacionar el autobús. Y ahí se quedó. Y él tiene que descansar para otra vez tener otro periodo de trabajo. Son medidas que ponemos a los colaboradores. Esos son, por ejemplo, espacios confinados. ¿Ok? Hay gente que no le gustan los olores, determinados olores. Entonces se siente en un espacio confinado porque siempre está oliendo eso que no le gusta. Y ni siquiera les digo que le haga mal o que sea un contaminante. Simplemente que no le gusta. ¿Estamos claros? ¿Algunas preguntas de esto? Bueno, seguimos. Profe, ¿y a cuántos pisos ya se considera
Digamos, de subsuelo ya se considera espacio confinado. Ah, buena pregunta. Se me olvidaba eso. Muy bien. Muchas gracias, Giovanni. A ver, el 1.80 es hacia arriba, ¿ya? Y eso es un peligro. Trabajar a 1.80 a una persona ya está en un riesgo. Lo mismo se aplica para la parte de profundidad. Si estoy a 1.80 de profundidad, no importa que esté en un hueco chiquito, en un hueco grande, solamente tomando la cota que se llama, ¿no? A 1.80 hacia abajo, o menos 1.80 si quieren, ya es un peligro, ya es un riesgo. ¿Cuáles son espacios confinados? En el caso de la minería o de los huecos o los túneles que se hacen, que se perforan para las labores de minería, son espacios confinados por naturaleza. O sea, la empresa, la que hace los túneles, sabe que está trabajando en espacios confinados y así lo pone. El principal riesgo que tenemos o uno de los riesgos que van a aparecer es que el colaborador está sometido a espacios confinados. Yo no puedo darle otro espacio diferente. Lo ideal sería ponerle una pantalla, algo ahí abajo, ¿no es cierto? Que vea la superficie para que se sienta, al menos que no está enterrado, que no está confinado, es la palabra, que no está exento de ver cosas que se muevan para sentirse un poco más libre y aliviar la parte esta de la concentración o los que tienen claustrofobia. De hecho, los que tienen claustrofobia no podrían trabajar en espacios confinados. Entonces, eso ya es una cuestión psicológica que hay que observar el colaborador, pues no tiene las competencias para ir a trabajar en minería, porque sabemos que está en espacios confinados. ¿Ok? Espero haber respondido eso. El mejor de los casos es darles oxígeno, suficiente oxígeno, ¿no? Entonces se pone una línea, no sé si han visto, en la parte superior se cuelga una manguera y esa manguera está succionando. Por esa manguera se puede insuflar oxígeno, se les puede dar inclusive olores agradables, dado el caso. Se les puede también eh, dar mensajes, bajar alimentos, cosas así, ¿no? Hay muchas maneras de integrarles a la superficie, sería la palabra, a aquellas personas que están en espacios confinados. Y además, antes de que se me olvide, por 100 metros de profundidad tenemos 1 grado centígrado, 1 grado Celsius que se eleva. Imagínense si yo trabajo a 500 metros, ya tengo 5 grados por encima de lo normal. Ya estando abajo nomás es un calor bueno. Imagínense en 5 grados más abajo. Si aquí tengo 20 grados, estaría 25 grados más abajo. Esa es una sensación térmica que es parte del desconfort, ¿no? El desconfort térmico que les dije al principio. Tengo que de alguna manera refrescar ese lugar. Entonces tengo que inyectar aire frío para que se refresquen los compañeros. Ya, bueno, por eso están en el plan de acción, ¿no es cierto? Ahí voy a poner las medidas para aliviarles estos síntomas, esta exposición a la que están sometidos los colaboradores. Chévere pregunta, muy buena. ¿Alguien más que se me olvide? Los que trabajan en alcantarillado, ¿qué les parece? Los que tienen que bajar las alcantarillas y tienen que limpiar, destapar, resanar, relucir de nuevo o coger fallas, impermeabilizar. ¿Qué riesgos tendrán ellos? Bueno, Espacios confinados. claro, ya está un espacio confinado, pero ya habrán otras cosas más que ustedes tienen que o imaginarse o ir al sitio para ver. Por eso cuando hacemos las inspecciones en los videos y todo, tienen que imaginarse qué hay, qué más hay. Acuérdense en observar y no solamente mirar. Usted indagar, ser curiosos, investigar cuáles son las causas. Gaby, ¿qué dice? Sí, profe. O sea, en este caso, ¿qué pone de las personas que trabajan bajo las alcantarillas? Podrían ser espacios confinados y aparte químicos también. O sea, en un solo factor de riesgo puede haber estos dos factores del mecánico y el químico. No, por eso se llaman factores de riesgo. Acuérdense que son cuartitos separados. El factor mecánico dice espacios confinados. Y a ver, en el caso de los trabajos en alcantarilla, sí, es un espacio confinado, entonces estoy hablando de un factor mecánico. Y en los factores mecánicos le voy a poner a todos estos peligros. ¿Hay el peligro de espacio confinado? Sí, entonces ahí lo escribo en la matriz. Pero también existe gases, ¿no es cierto? Existen gases, existen nieblas, y estoy aquí dentro de lo que serían vapores, por ejemplo, o gases. Y estos están dentro del cuarto del factor químico. Tengo que poner factor químico y cuáles son los peligros dentro de los factores químicos.
Siempre hay que independizar porque no puedo curar, no puedo remediar, si quieren, o mitigar un factor químico a partir de un factor mecánico. El factor químico se alivia, se trata, se interviene de otra manera. Al factor mecánico también le intervengo de otra manera. Entonces no puedo utilizar una misma técnica para los dos. Capaz que habrá alguna técnica que me cuide a los dos. Bueno, qué suerte. Pero es preferible tenerlos por separado, Gaby. Ya, ok. Estefano. Profe, en este caso que usted nos menciona de los trabajadores de alcantarillas, también está considerado el riesgo en la salubridad y higiene de cada uno, ¿no es cierto? Claro. Y ahí se considera el tipo de la implementación que es de bioseguridad, que se les daría a las personas Así para es. que no contraigan enfermedades por el tratamiento de aguas negras y así. Exactamente. Muy bien. Justo viene el siguiente, ¿no? Ahí vamos a ver lo que dice Estefano. Muy bien, gracias, Estefano, por eso. Profe, otra cosita, sabe que mencionas a Ira Peñarrera, que era la Ya. chica que le había dicho que estaba yendo al trabajo, que se le desconectó porque estaba en el ascensor y que Ok. ahorita no le deja volver a entrar. Ya, dígale que ya está listo, que puede entrar. Ya, profe. Bueno, gracias, Estefano. A ver, chicos, entonces, preguntas de factor mecánico, creo que es el más común de los riesgos, donde más peligros tenemos. ¿Ya? Grábense eso, el factor mecánico. Ahí hay un montón de cosas. Lo mínimo que deberían reportar es el factor mecánico. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en, no es solamente el factor mecánico, ahí viene el factor biológico, que es el que menciona Estefano, y en realidad es el factor más que les puedo decir, más delicado de controlar, porque ahí viene la susceptibilidad, el estado inmunológico de las personas, el equipo de protección personal, todo eso está a veces involucrado. Hay casos en que la propia mascarilla puede ser un transmisor, un FOMI que se dice para alguna enfermedad, ¿no? Yo mismo puedo recaer con mis propios virus, imaginen. Entonces ya, es un poquito delicado, pero tiene que saber, pues. Entonces aquí dice, por definición, el factor biológico. Acuérdense ahora entonces, es otro cuarto en donde voy a poner peligros que están aquí, que son similares, que causan riesgos similares. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces el factor biológico que dice, cualquier agente es causante, agente o microorganismo que puedan dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Estos peligros son, verán que dice agente o microorganismo, el virus. Los virus tienen una particularidad. Los virus tienen 3 estados, si quieren. Ingresan, se, se afincan, se asientan, se incorporan y mueren. O sea, ese es el papel del virus. Unos demoran más tiempo, otros demoran menos tiempo, pero tienen que cumplir eso. Si ingresan de alguna manera, les gusta ese terrenito, ese campo, esa acción, esa persona, ese órgano, se asimilan, toman un poquito de ADN o de sangre, le enferman al huésped, al que está alojando al virus, y después el cuerpo se defiende y el virus no le queda más que abandonar o morirse. Así es, así funciona el virus, ¿no? Ahora, el problema es que se muere después de que muere el paciente, ¿no es cierto? A veces el huésped muere primero que el virus y el virus sale de ese cuerpo para buscar otro cuerpo. Entonces se produce la transmisibilidad, ¿ok? Pero ese es el virus. Para nosotros es un peligro el virus. Sí, chicos. Sí, 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 todo el tiempo. Aunque sea de una gripe, pero es un peligro, ¿ok? Hay un riesgo de enfermarme de gripe. ¿Cuál es el daño? La gripe. Bacterias. Las bacterias son mucho más poderosas, más fuertes que los virus. Las bacterias tienen síntomas mucho más fuertes. O sea, son explosivas. Pueden causar deformaciones, pueden dejar deformada la piel, pueden dejar secuelas en los órganos, en los sistemas, ¿ok? Entonces las bacterias son de mucho más cuidado. Si detectan una bacteria, el médico, lo que sea, detectan una bacteria, eso es inmediatamente una cuarentena del lugar, de la persona, desinfección
y a tratamiento médico, pero lo más pronto posible, ¿ok? Las bacterias son terribles. Hay que tenerles mucho cuidado. Los hongos, ¿ok? Hongos también existen en todas partes. Los hongos existen en el organismo. Las bacterias tenemos en la piel. Los hongos también tenemos en la piel. Hay hongos en los ojos, hay hongos en la nariz, hay hongos en las comisuras de los labios, en los pliegues, hay hongos en los genitales, hay hongos en los pies, en las uñas, manos, pies. Ahí tenemos una variedad de hongos, ¿ok? Los hongos también son peligrosos, pero son de largo tiempo y son difíciles de eliminar. Generalmente, para eliminar los hongos dentro de un plan de acción, tienen que utilizar dos vías, una vía externa y una vía interna, o sea, darle una medicación, unas inyecciones para que por medio de la sangre yo pueda también combatir a los hongos están generalmente externos, y por la vía externa con cremas, con fungicidas si quieren, aunque no tanto fungicidas, pero eh, cremas antimicóticas. Esos son los hongos, ¿ya? Bueno, ya saben. Otros microorganismos, a lo mejor no sé ahorita cuál, pero pueden haber montones de microorganismos. Ahí vienen variedades de los que estén en aguas estancadas, vienen a invertebrados que estén en maceteros, en lugares donde se ha depositado la lluvia y no se ha secado esa agua, entonces, y pueden estar en charcos de agua, por ejemplo. Esos microorganismos que pueden ser insectos, por lo general son insectos o larvas, ya tenemos insectos más abajitos, ahí aparece el dengue y todas esas infecciones por vectores que se llaman, ¿no es cierto? También tenemos que tomar en cuenta que son peligros para los colaboradores. Pues imagínense lo que es tener un anófeles, un 4 personas afuera. Un anófeles, un Aedes aegypti en la planta, en la empresa. Entonces es un riesgo, pero terrible. Los insectos hay que eliminarlos o hay que controlarlos. ¿Ya? Y finalmente, dependiendo del punto, existen inclusive los ofidios, ¿no es cierto? Serpientes, culebras, también pueden ser o son peligrosas para los colaboradores. Digamos, alguien que trabaje en el oriente, en petróleo o en lugares medios del trópico donde existen o pululan muchos anfibios y ofidios, tenemos pues que cuidarles por la cuestión de los venenos, tener vacunas y todo lo demás. ¿Sí ven? Entonces la parte biológica entra aquí. Todo lo que se imaginen que tenga vida y que nos pueda causar un daño a los colaboradores. Factor de riesgo biológico. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, algo que se me olvide? Generalmente cuando tenemos huevos o larvas, a la larga vamos a tener insectos, entonces se va a configurar por el lado de los insectos. Esos son los que nos van a traer las enfermedades. Los ofidios, mordeduras, ¿no? De serpientes, si son venenosas o no. También en los ofidios pueden estar las tarántulas, pero ya no serían ofidios, ¿no? En realidad son invertebrados, pero de gran tamaño. También hay, ¿cuál se me ocurre que es hay terribles, hay unas hormiguitas también que son por último, causan dolor, a veces causan fiebre. En el oriente nuestro hay una que se llama la conga, que es grandota, es como una bunga, como una hormiga gigante, pero es un dolor impresionante. Fiebre también, ¿ok? Entonces, vean, ya nos quitan al colaborador hasta que le baje la fiebre. Entonces esas cosas son peligros. ¿Preguntas? Bueno, Profe, ¿el coronavirus entonces viene a ser un factor biológico? claro, el coronavirus, clarito está la palabra al final. Coronavirus, es virus. El coronavirus es un virus de las gripes, de la influenza, sino que al tener la forma que tienen ustedes, que ustedes han visto, ¿no? Se llama el cápside, la parte central se me fue el nombre de las cositas que salen. Apículas creo que son, ya se me olvidó. Pero bueno, esa forma del virus hace que mute cada vez. Por eso tenemos gripes estacionales. Todos los años vamos a tener un tipo de virus. Porque este mismo coronavirus, que tiene la forma de una coronita con las cositas, estas que se me olvidó el nombre, mutan, pues. Si ustedes ven la estructura en un microscopio del coronavirus, qué bestia, es un movimiento, pero todo el tiempo. Pues ahí comienzan a mutar. ¿Por qué mutan? Porque necesitan sobrevivir también. Y porque necesitan ir a un huésped que se defiende.
El cuerpo también aprende a defenderse para ese año. Pero como no hay tiempo en un año para que aprenda a defenderse, viene la farmacología y le pone una vacuna. Solo que le pone la vacuna, el cuerpo ya le ayuda, ¿no? Y de esa manera me defiendo para la gripe de ese año. Pero en el siguiente año voy a tener también la gripe. Siempre voy a tener una gripe porque este virus está mutando, está cambiando. ¿Ok? Coronavirus. Y hay la bola y montones. Eso es biología. Durísimo probar eso. Mira, pucha, la taxonomía, reconocer cuáles eran y todo. Es complicado. Bueno, ¿alguna pregunta más del factor biológico? Acuérdense que son causantes. Son agentes que llevan, transportan. Son los que causan. Eso es agente. Pero son microorganismos. Ahora hay microorganismos chiquititos, pues como están viendo en el microscopio. Un virus, microscopio, por eso es microorganismo. Pero un ofidio, un insecto, ya es un macroorganismo, ¿no? Ya son grandes. ¿Son vertebrados? No. ¿Son invertebrados? Sí. Pero son grandes. No tienen huesos, ¿no? Pero son grandes. Ahí tienen una tarántula, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Preguntitas, ¿no? Bueno, verán, por mí no hay problema. Yo les sigo dándola. Vamos al otro. ¿Qué hora es? ¿Cierto? Para ver. 8:28. 8:30 entramos a trabajar. Vamos al último, el factor psicosocial. ¿Qué pasó? Ya. Factor psicosocial. Verán, aquí tienen que tomar en cuenta una pequeña cosita. En todos los anteriores factores yo les he puesto unas ciertas divisiones. ¿Ok? Van a ver aquí qué diferencia hay. Entonces, en el factor psicosocial dice que están directamente relacionadas con la organización. Con la organización. Vean, primer cosa. El contenido de trabajo y la realización de la tarea. ¿Qué contiene mi trabajo? ¿En qué consiste mi tarea? ¿Y cómo hago la tarea? Está relacionado con todo eso. Acuérdense, organización, lo que hace mi tarea y el contenido de mi tarea. Está relacionado con eso. Y dice luego, y además, que tiene capacidad para efectuar, tanto al bienestar, para afectar. Afectar es aquí. Tanto al bienestar físico, psíquico y social. Entonces, esta tarea que yo estoy haciendo, que está relacionada, este contenido de la ocupación que está relacionada, tiene capacidad para afectar tanto el bienestar físico, psíquico y social en el desarrollo del trabajo. ¿Ok? Entonces, miren, para hablar del factor psicosocial, yo tengo que tomar en cuenta qué hago, cómo hago, en dónde hago. ¿Sí? Y además, que este me puede causar o tiene la capacidad de causarme algún efecto en el bienestar físico, psíquico y social. Ese es un factor psicosocial. Entonces, como se dan cuenta, está relacionado prácticamente con todo lo que hace un colaborador. ¿Ok? Pero en este factor no tengo subfactores o derivaciones. Aquí tenemos lo que se llama dimensión. Entonces, a estos peligros que ustedes ven aquí, a estos peligros, cuando hablemos de factor psicosocial, lo diferencian y lo denominan dimensión. ¿Ya? Bueno, para fin de cuentas y nosotros, si no confundirnos, los vamos a seguir tratando como peligros. Pero el momento que pongamos en el informe, van a ser las famosas dimensiones psicosociales. Entonces, miren, estas dimensiones o estos peligros son jornadas de trabajo. Una jornada de trabajo me puede afectar, sí, ¿verdad? Físicamente, sí. Psíquicamente, también. Socialmente, también. ¿Ya? La jornada de trabajo. ¿Qué puede ser esta jornada de trabajo? Inapropiada, inadecuada, extensa, ¿no es cierto? Cansada, aburrida. Todo esto puede ser la jornada de trabajo. Inapropiada, fuera de horario. ¿Ok? Ya, esta primera dimensión. ¿Estamos claros? Entonces, a tomar en cuenta ustedes como talento humano, porque este es el riesgo en que más nos involucra talento humano. Las famosas jornadas de trabajo. Otra es la falta de apoyo. O sea, ¿por qué no me apoyan si yo soy un colaborador, si yo soy parte de la empresa, yo estoy puesto la camiseta,
Soy parte del clima laboral. ¿Por qué no me apoyan? Porque hay esa falta de apoyo. ¿De quién viene el apoyo? Y al no sentirme apoyado, ¿en qué me afecta? En lo físico, en lo psíquico y en lo social. ¿No es cierto? Entonces, la falta de apoyo puede ser de presupuesto, de comprensión, de elasticidad, de cambio de horarios, de oídos sordos. ¿Sí? Cualquier pretexto vale la pena y no hay el apoyo que se necesita. Eso me deteriora en mi dimensión de falta de apoyo y me enfermo. ¿De qué me enfermo? Ahí sí ya tenemos que ver a las personas y su sensibilidad. ¿En dónde me ataca más? ¿A lo físico, a lo psíquico o a lo social? Las personas que son más resilientes generalmente tienen el efecto en lo físico y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero ya estamos estresados, que la parte psíquica, perdemos amigos o perdemos compañeros, la parte social se distancia un poquito, la falta de apoyo. Tremenda dimensión a tomar en cuenta. No nos aparece algo simple, ¿no? Pero eso de nunca sentirme apoyado, de que nunca me dan respaldo, de que la autoridad o mi jefe inmediato no está conmigo, de que no me da la razón teniendo yo la razón, eso también es una falta de apoyo. ¿Listo? Tercero, conflicto de roles. Esto no es lo que yo quise. Esto no es para lo que me contrataron. A mí me gusta hacer esto y me mandan a hacer este otro que no es para mí. ¿Cierto? A mí me ponen esta jefatura y yo no tengo esa especialidad. O a mí me degradan, me cambian de lugar y me ponen a hacer cosas que no tengo idea. ¿Sí? Eso es un conflicto de roles. ¿Qué me ocasiona eso? Enfermedad física, psíquica o social. O un malestar. Cualquiera de esas cosas. Los dos de los tres de los tres o uno de los tres. Acuérdense, físico, psíquico y social. Sí, por eso algunas enfermedades físicas y no le encuentran la causa dentro de los factores que hemos visto anteriormente, el último que nos queda por sospechar es el psicosocial. Hay personas, hay colaboradores que somatizan y tienen una manifestación física. Por ejemplo, le cambiaron de jefatura, está haciendo algo que no, y comienza con una tos nerviosa. Miren, el malestar es físico, pero la raíz, la causa está en el conflicto de roles. ¿Ok? Entonces hay también esos colaboradores que todo pasan al cuerpo, o se enronchan, o les sale manchas, inclusive. Así de poderoso es nuestro cerebro, ¿no? Conflicto de roles. Siguiente, la famosa monotonía. Todos los días la misma cosa, la misma hora. Todos los días, 7 de la mañana, clases de seguridad. Menos mal que tenemos solo 3 semanas. Imagínense toditos los santos días durante todo el año y el siguiente año y el siguiente año. Pues tengo una monotonía. ¿En cuánto tiempo, qué tiempo debe tener una actividad para que se le califique como monotonía? Es difícil. Yo no puedo catalogar eso. Depende, ¿no? De muchos factores. Es difícil medir, es difícil evaluar. Pero hay que ser medio prudente, pues. Que el 10% de la jornada de toda la semana se le utilice en cambiar la actividad del colaborador es bueno, ¿no? Aunque no sepamos que está en monotonía, pero por ejemplo una pausa activa, eso está adecuado. Un buen día dice, vamos a festejar el cumpleaños de la compañerita, ya, pues entonces eso es salir de la monotonía, romper la monotonía, romper los esquemas repetitivos. Esquemas repetitivos, esquemas, ya saben de lo repetitivo. Quitarles esa actividad y ponerles otra. Llamarles a ver un video, que escuchen cierta música que escuchen, ni siquiera que lo vean, que solamente escuchen por sonido ambiental algo, mientras trabajan, sacarles de la monotonía. Ir a hacer tai chi o aeróbics o cardio en la planta baja, sacarles de la monotonía. ¿Ok? Muy bien. Ya vamos por la cuarta dimensión. En la quinta dimensión tenemos el apremio del tiempo. Generalmente viene dado por los líderes, ¿no? Los líderes, especialmente en productividad, nos molestan diciendo,
apúrese, que ya se nos acaba el tiempo. O hoy tenemos que entregar 200 unidades o tenemos que atender a, qué sé yo, 40 personas y estamos recién en la mitad. Dice, vea, el tiempo apremia. Apúrese. Esto también es una dimensión para un factor psicosocial. ¿Estamos claros? Bien. Siguiente dimensión, las malas relaciones interpersonales. Si yo detecto dentro del talento humano que existen malas relaciones interpersonales, no entre personas y más compañeros de trabajo, talento humano es parte de la solución. Tiene que hacer alguna actividad lúdica, algo que pulan asperezas. Si es líder, llamarles a las partes en conflicto y decirles muy bien, hoy se dan la mano, se olvidan del tema, si quieren trabajar conmigo, si no, les cambiamos. Cosas medias drásticas, ¿no? Por favor, discúlpese. Usted ha hecho mal, estas son las pruebas, tiene que disculparse. Invítele a un cafecito, a un ceviche al compañero. Qué importante que es eso de regresar a buenas relaciones interpersonales, porque eso afecta especialmente psíquicamente y socialmente. Físicamente no mucho, pero las dos sí. Entonces, las malas relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales o malas relaciones se dan por el exceso, inclusive la monotonía de la presencialidad. Siempre le veo a Nayeli todos los días. Nayeli, Nayeli, Nayeli. Llega un momento en que ya, qué bestia, otra vez. Sus mismos chistes. ¿Cierto? Así somos, pues. Pues esa inconformidad con nuestros semejantes, porque queremos y creemos tener la razón, es la que nos crea unas malas relaciones interpersonales. De ahí que el primer consejo que les puedo dar es respetar. Yo llego a la oficina y tengo que respetar desde mis cosas y mucho más a las personas y a mis compañeros de trabajo. Respeto. Mantener una distancia. Sí les conté que en una empresa habían puesto que nos tratemos de usted, que se traten de usted, aunque sean amigos. Pues a veces eso es necesario para que las relaciones interpersonales bajen a un nivel de respeto en el que podríamos sobrellevar pues toda la jornada laboral. ¿Sí, Nayeli? Ok. Y la última dimensión tenemos el trabajo a presión. Yo recuerdo que antes, en los 80s, cuando el jefe le respiraba en la oreja, verán lo que les digo, venía el jefe y le decía, ¿qué fue? Pues siga trabajando. Yo no sentía aquí al man que estaba, dale, dale, no se detenga, sí puede hacerlo más rápido, dele, dele, apúrese. Y comenzaban con groserías y gritaban y se convirtió en una especie de cuartel. Entonces, esas personas que estaban siendo sometidas a una presión laboral por parte de su jefe, generaban el estrés laboral. Y se puso la enfermedad en la Organización Mundial de la Salud. Y ahí está. Pero ahora resulta que a todos les llamamos estrés. Que saco mala nota, estoy estresado. Que no puedo dar el examen porque estoy estresado. No es eso, ¿no es cierto? El estrés, miren lo que tiene que ver el estrés, a lo que conlleva el estrés. Tiene que ser alguien que me esté, pero pucha, persiguiendo. Y vean, este tipo de trabajo a presión no tiene contacto físico. Ya les voy a hacer notar. Solo es de palabra. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Porque yo soy autoridad y te obligo y empujo y presiono, ¿verdad? Hasta que le vuelo la cabeza al colaborador. Le saco de sus casillas, o sea, ya le saqué de su zona de confort. Ya está, ergonómicamente también está desadaptado. ¿Ok? Pero también puede haber una presión que no nos damos cuenta y que nos molesta muchísimo. Por ejemplo, el jefe, a pesar de que me presiona, me toca el hombro. Y si somos mujercitas, peor, ¿no es cierto? Si viene de un varón y le toca el hombro y con una mala intención y le deja la mano en el hombro, entonces ese señor tiene otra intención conmigo, ¿verdad? Yo me siento todavía más presionada, ¿ok? En los hombres también pasa lo mismo. Las mujeres nos pueden presionar de esa manera, pero uno como hombre no cree que es presión, cree que es caricia, que le nos va a gustar, pues, ¿no? Pero sutilmente y hablando del factor psicosocial, sí es una presión, sí es un trabajo a presión. Está recompensándome por algo, pero en el fondo me está presionando. Yo no me doy cuenta, porque no me doy cuenta, ¿ya? Algún momento me doy cuenta, pero ya es exagerada la presión. Cuando ya me doy cuenta, ya es bastante tarde, ya puede estar enfermo.
¿Ok? Entonces este trabajo a presión tiene que ser muy, muy susceptible de mucha investigación, de mucha evidencia, que pase mucho tiempo, que haya videos, que haya testigos, que haya testimonios, que usted diga en realidad ya no aguanto. Imagínense, yo tuve el caso de una estudiante, inclusive que hizo la tesis conmigo, en el que ella ya no quería ponerse el uniforme del banco. Imagínense, no quería ponerse el uniforme del banco. Ya no aguantaba nada que sea de su trabajo. Es el síndrome de burnout. Es un trabajador completamente quemado. No le importa su dignidad, su- sus principios, sus ideales, sus objetivos, que ser o no el mejor trabajador. Eso ya quedó ahí. No le importa ser jefe, liderar, no le importa ni siquiera jubilarse. Quiere escapar, no quiere llegar al puesto de trabajo. Y encima no hay la otra dimensión, que es la falta de apoyo. Usted le dice al jefe y el jefe dice, entonces demándele, póngale usted la demanda. Usted le pondría la demanda, ¿está segura de que está siendo acosada? ¿Cuándo debo poner esa demanda? ¿Cuándo debo reclamar? ¿Cuándo debo gritar y decir ya basta? Cuando tenga las suficientes evidencias, no solo mías, externas, que corroboren lo que yo estoy sintiendo, lo que me pasa. Tengo un diagnóstico de un psicólogo, tengo un diagnóstico físico, de pronto usted se enferma físicamente también, ¿ok? Y por su forma de defenderse de la presión que le pone un jefe, un hombre por autoridad o una mujer, dado el caso, tenga que recurrir a una boleta de auxilio, ¿no es cierto? A un distanciamiento y eso que se pone. Ahí estoy llenándome de evidencias y todo eso presento ya en la demanda. ¿Qué dice Giovanni? Profe, ¿sería un trabajador que esté desmotivado? Podría ser que ya está presentando síndrome de burnout, el quemado. Desmotivado, sí, pero el síndrome de burnout no solamente tiene ese como síntoma. Hay otros síntomas. No se puede nomás decir, ah, ya estás quemado, ya tienes que separarte de aquí, ya, y con 25 años. O sea, se podría, pero ya tomarlo como un inicio de ese. Sí, claro, eso sí. Podría más configurar por la parte de estrés laboral, ¿no? El síndrome de burnout, cuando yo estudié y hace tiempo también, requiere años en la empresa. O sea, una persona, un joven, no puede quemarse de la noche a la mañana por más trabajo complicado que sea, porque es resiliente, porque tiene estado físico, tiene juventud, tiene alegría, tiene aspiraciones, a todo le pone el pecho, o sea, tiene sentido de pertenencia, quiere a la empresa, pues, ¿me entiende? Está como un poco más vinculado. No tenemos la monotonía o el asedio, no tenemos. Y si tenemos es muy poco tiempo, entonces se necesita un poco más de tiempo para que se configure ese síndrome. No puedo decir ya ahorita estás quemado y ya hagamos, no, es un poquito difícil. Pero, como en todo, ¿no? A raíz de la pandemia, sí hemos tenido casos de burnout en el mundo por el encierro, y vean la palabra, por el confinamiento por la pandemia. Puede ser, ya, y sí, se ha demostrado, ahí sí ya tenemos estos casos de extremos que les comento del síndrome de burnout. Hay un test el de Hurls. Ese test se contesta, se sigue y se ve si en realidad en el test saca un promedio alto, entonces tenemos un candidato para el síndrome de burnout. Y hay 3 instancias que hay que medir. No es nomás así, ya porque estoy quemado, dicen. Ahora solo falta que digan estoy muerto. Todo empezó en los 80 con que estoy estresado. Ahora ya estoy quemado. Entonces el otro va a decir ya estoy muerto. Ya, ¿cómo trabaja muerto? No hay que dejarnos, chicos. Y se supone que la tecnología, el conocimiento, los sistemas, los métodos van para mejorar al colaborador y es un hecho. Ahora ya no tengo que aspirar, ya tengo una maquinita que aspira solita. Ahora ya no tengo que mover las perillas para cambiar de música, solo le hablo. Ya tengo al Alexa, al Siri, ¿no es cierto? Todo a la mano. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Que me están dando comodidad? Pues sigo en mi zona de confort todavía más. Más bien me voy a aburrir de tanta tonterita. Pero ya se inventarán algo que me saque del aburrimiento. Entonces, ¿de qué estrés me hablo? Si están los derechos humanos, están justo el código del trabajo, ¿dónde está el estrés? Si le puedo mandar preso a mi jefe por un acoso,
laboral o sexual, ¿dónde está el estrés? Tengo todas las herramientas para hacerlo. El problema es que yo no quiero denunciar porque no quiero perder el trabajo. ¿Quién les ha dicho que van a perder el trabajo por denunciar algo que esté en contra de la ley? No les pueden quitar el trabajo. Y si les quitan, el juez les va a devolver el trabajo y subiéndoles el sueldo. ¿Qué dice Dayana? ¿Dónde está mi hijita? Caminando. Profe, perdón que le interrumpa la clase. Lo que pasa es que tengo que salir y creo que ya no tengo datos para que no me ponga falta. Yo no sé pues si tiene o no tiene datos, pero si tiene que salir ya. Cuídese Sí, me mucho. disculpo, ya tengo que salir al trabajo. Ya, ok. Saludos en el Muchas trabajo. gracias. Por Ya, favor, bien. profe, gracias. ¿Alguien más? Y si vieron lo que les dije, ¿no? Que tiene que tomar en cuenta eso. No se puede lanzar nomás. Y verán, el problema más grave está en talento humano. ¿A quién me hago? ¿Al acusado o al acosador? Usted de talento humano. Si es mujer, trabaja en talento humano, se hace a la acosada. No se hace al acosado. O sea, los hombres no nos dan el beneficio de la duda. Y existe un daño psicológico por parte de la mujer hacia el hombre que va por el lado psíquico. Porque físico no me puede hacer, que me va a dar una cachetada, gran cosa, rojito aquí, ya está. Pero por el lado psíquico es mucho más grave. ¿Sí? Entonces, es bien delicado. Yo sinceramente no me atrevo a decirles hagamos esto con una metodología para salvarles del acosador. Lo único que les aconsejo es llenarse de información, llenarse de evidencia objetiva, no solamente que venga de mí, sino que venga del exterior, de mis compañeros de trabajo, de testigos, de audios, de videos, de los informes médicos, del informe del psicólogo, y ahí sí presentar una demanda. Pero llega un momento en que el acosador le puede decir, es que me coquetea, ella me provoca. Y si se da caso, chicos, yo acudí alguna vez que ella quería de ley para que le siga acosando y sacarle plata. Vean. Entonces, ese umbral de cuándo dejo de ser acosado a convertirme en acosador es muy, muy, muy delgado. Es una línea muy delgada. Ya, la mayoría de los casos, las mujercitas son las que padecen el problema. Es verdad. Porque existe el poder todavía del machismo, el poder autoritario, existe el poder del cargo, de la jefatura, existe el poder económico y existe el poder político. También tienen que poner en la demanda, en el informe, que el acosador tiene cierto poder político, tiene un cargo de jerarquía, etcétera, etcétera. Aunque ustedes no me crean, el poder político también es parte de una evidencia, ¿no? Parte del mal uso o de la presión o del trabajo a presión que puede poner una persona. Sí, ahí tienen los diezmos típicos del Congreso, ¿se acuerdan? Yo te hago trabajar aquí, pero si me das, pues miren, es una forma de presión y tiene vinculada básicamente con la política y con la parte económica. ¿Estamos claros? Bueno, ya no tengo mucho tiempo. En 10 minutos a mí me gustaría que todos configuren ahora una actividad, lo que usted quiera, inclusive la propia, la suya, ¿ya? Y esto lo va a desarrollar en casa. Y mañana lo vamos a hacer aquí en grupos de trabajo. Pero ahora quiero que trabajen porque es mucha la información que han recibido de todos estos factores de riesgo. Quiero que trabajen en una actividad, concéntrense en una actividad que usted tenga, que esté haciendo ahora o que le gustaría hacer o que tiene un amigo que tiene eso. Ok, concéntrese en una actividad. Por ejemplo, no sé, se me va a ocurrir así, verán. Pulido de pisos, ¿ya? Los que pulen los pisos. Pintura, paredes, actividades simples, eh, asesoría legal o entrega de paqueterías o de encomiendas o encargos, choferes, ¿ok? ¿Qué más? Atención al cliente externo e interno, son actividades, limpieza, ¿sí? Transporte de basura o de encomiendas, no sé, hay un montón de actividades, chicos. Yo les estoy dando así más o menos lo que siento, lo que se me ocurre, pero ustedes pueden vivirla de cerca. Bibliotecarias, bueno, todo lo que sea. Y dentro de esa actividad comiencen a buscar todos los factores que pueden haber en esa actividad y vayan enumerándoles. Y expliquen al frente por qué pueden desencadenar un riesgo. ¿Estamos claros?
háganlo por favor ustedes solitos. Cuando ya estén en su casita, háganlo despacito esto. Pongan. Mañana cuando yo les ponga la actividad, todos vamos a tener que generar estos factores de riesgo. Y esto nos perfila para ser unos grandes profesionales. Eso es lo que nos piden los jefes. ¿Verdad? Ya. Creo que eso por ahora. Vamos a liberar un poco tempranito. ¿Cuántos estamos? 34. Y déjenme les capturo pantallas para luego ponerles la asistencia. ¿Hay alguna pregunta respecto a la tarea que tienen que hacer? Háganla, porque a lo mejor después les digo, esta es su tarea, suban. Y ya la tienen hecha. Profe, Giovanni. hay compañeros que por motivo de traslado a su trabajo se han salido Sí. y como ya no les dejo entrar, pero están pendientes de esto de la clase que no pueden ¿Cómo entrar. están pendientes sin entrar a la clase? Están Claro, es que no les deja entrar a ver si es que ya Tráiganse dicen. las cervecitas. Bueno, yo los que están aquí, los que me han hablado, los que están en el video, yo los tomo en cuenta y les pongo la presencialidad, la asistencia, ¿sí? No hay problema, no se preocupen. ¿Listos? Ya, profe, gracias. Ok. Gracias también a ustedes. No se olviden de la Gracias, tarea. profe. Que pasen bien. Gracias, profe. Ya. Mañana, voy. profe. Hasta mañana. chicos. Gracias, Gracias profe. también. Gracias, profe. Hasta el día de mañana. Hasta Gracias, mañana, profe. Hasta Estefano. mañana. Chao, Juliet.